tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Voces en Directo. Un esfuerzo que hacemos en el periódico El Economista para tener una conversación con expertos del más alto nivel. Mi nombre es Yolanda Morales y en esta ocasión voy a tener la oportunidad de platicar con el director de Finanzas Públicas para América Latina de la agencia calificadora Fitch Ratings, que es Humberto Panti. Vamos a conversar acerca de temas sobre las finanzas públicas de los estados, de los municipios, sobre esta inclusión del DF, esta aceptación del Distrito Federal como un nuevo estado del país, y vamos a conversar también sobre las finanzas públicas nacionales. Por favor, acompáñenos. Vamos a una pausa y comenzamos con la entrevista. Mantente informado al momento a través de nuestras redes sociales. Síguenos a través de Twitter en @El Economista. Búscanos en Facebook como eleconomista.mx. Además, para visualizar entrevistas, programas especiales, cápsulas y todo el contenido de El Economista TV en YouTube, los encuentras como Video El Economista. Interactúa con nosotros, participa, comenta y forma parte de la comunidad de economía y negocios más grande del país. El Economista. Información inteligente. Bueno, pues ya regresamos y como les dije, tenemos la oportunidad de conversar en esta ocasión con el director de Finanzas Públicas para América Latina en la agencia calificadora Fitch Ratings, Humberto Panti. ¿Qué tal, Humberto? Muy buenos días. Buenos días, Yolanda. Saludos. Pues Humberto, muy oportuna tu visita aquí a la Ciudad de México, porque recientemente pues se dio a conocer que el DF será reconocido como entidad federativa hacia el año 2017. Muy oportuna también porque el gobierno del el gobierno del país, está en este momento en un proceso de revisión del presupuesto a raíz de la caída de los ingresos públicos por la situación del precio del petróleo. Entonces, nos parece muy interesante conocer la opinión de ustedes. Quisiera preguntarte, primeramente, si nos puedes poner un poco en antecedente, ¿en qué calificación está en las emisiones del gobierno soberano de México? ¿Y esto qué implicaciones tiene? ¿Qué significa? Sí, la calificación de México, Yolanda, es una calificación de BBB+, en moneda extranjera y de A- en moneda local. Y esto es una calificación en la escala internacional. También Fitch, te diría, el gobierno federal, ¿verdad?, lo considera con la máxima calificación en la escala nacional, que es AAA MEX, ¿verdad? Pero las calificaciones más relevantes cuando se habla del gobierno federal o del riesgo soberano son las calificaciones en la escala internacional. Esta calificación de BBB+, ¿verdad?, es muy importante para México porque primero, representa que tiene un grado de inversión, ¿verdad? Y la definición de esa calificación es una adecuada calidad crediticia en la escala internacional, de nuevo. Precisamente esta calificación lo que le permite al gobierno es obtener financiamientos en buenos términos y condiciones. Tú has visto que el gobierno federal ha hecho emisiones en diferentes mercados internacionales a plazos inclusive muy favorables, ha sacado emisiones a 100 años, emisiones con spreads en realidad muy favorables, y precisamente esta calificación pues refleja esa tranquilidad y esa fortaleza, ¿verdad?, en ciertos indicadores clave que considera la metodología de calificaciones soberanas. Claro. Ahora, ¿esto qué significa o cómo de alguna manera, si cambia de alguna manera en el contexto de la caída de los precios del petróleo, de los menores ingresos públicos que vamos a tener, que va a tener el país? ¿Prevén ustedes que tenga algún impacto en nuestra calificación? En este momento no. Precisamente la calificación se acaba de ratificar el mes pasado, en el mes de marzo. Se ratifica la calificación en los niveles que ya te comenté y la perspectiva sigue considerándose como una perspectiva estable. Generalmente el primer cambio que se da cuando hay ciertos factores de riesgo que empiezan a cambiar, se empiezan a reflejar en las perspectivas. Ahorita, aunque ya vemos el tema como muy importante que tú mencionas, que es el tema del petróleo, claro que es un tema que estamos empezando a analizar, ¿verdad? Como agencia, sí hay temas que generan cierta incertidumbre de cómo se van a comportar los ingresos del petróleo. Sin embargo, pensamos que el gobierno federal tiene la capacidad, ¿verdad?, de adaptarse en estos shocks externos, ¿verdad?, que se están viviendo.
¿Cuáles son esas medidas que tiene? Primero, pues como tú lo sabes, los ingresos, existe una cobertura, ¿verdad? Existe una cobertura que si bien se va a recibir los beneficios de esa cobertura hacia finales del año, no deja de ser un elemento que va a compensar, ¿verdad? La posible caída que tengan cierta parte de sus ingresos. También hay una línea flexible, como tú lo sabes, ¿verdad?, de financiamiento del FMI, que también da tranquilidad a los inversionistas internacionales. Y el otro punto muy importante es precisamente que pensamos, ¿verdad?, como agencia, que el gobierno federal tiene la capacidad de adaptarse a estos shocks y ya lo está demostrando. Prueba de ello es de que en el mes de enero, como tú lo sabes, ¿verdad?, cuando empezando el año, ¿verdad?, se anuncia un recorte muy importante, poco más de 120 mil millones de pesos, y es un recorte que no solamente implica ciertos ajustes para el gobierno federal, sino que es un recorte también que se comparte con las principales empresas paraestatales, CEMEX y CFE. Entonces, precisamente ese es el reflejo, ¿verdad? Ese es el reflejo, y eso está, te diría, dentro de los escenarios bases de la calificadora, donde el gobierno federal, ante ciertas eventualidades, tiene la capacidad de adaptarse y adaptarse precisamente con prudencia y con tiempo suficiente a un entorno adverso como el que viene. Inclusive te diría, pues ahorita la gran incógnita es 2016, y ya el mismo gobierno federal ya anunció un posible segundo recorte, ¿verdad?, y un análisis más detallado, ¿verdad?, del presupuesto, ¿verdad?, para un poquito revisar pues qué programas existe duplicidad o pudieran cancelarse, o ver qué tipo de gastos, ¿verdad?, operativos pudieran reducirse, y precisamente esto para equilibrar los presupuestos y no ejercer un mayor déficit a los que ya están programados. También quisiera preguntarle, ya que está usted hablando del manejo que tiene la administración pública de estos riesgos, recientemente anunció la Secretaría de Hacienda que va a recibir, o que le está trasladando el Banco de México, su remanente de operación por 34 mil millones de pesos, y dijo la Secretaría de Hacienda que lo va a utilizar para el próximo año. ¿Esto tiene algún factor de calificación o tendrá alguna implicación para la calificación de México? En lo específico no tiene un impacto directo, te diría, ni positivo ni negativo en la calificación. De nuevo, yo creo que esta acción te refleja, ¿verdad?, la capacidad del gobierno precisamente para buscar todas las opciones que tiene a su disponibilidad para cuidar lo que es algo muy importante de los principales objetivos del gobierno, que es mantener los niveles de infraestructura o niveles de inversión. Entonces, pues ese tipo de ejercicios, ¿verdad?, si se generan ahorros como en este caso en el Banco de México, pues utilizar estos ahorros precisamente en otra parte del presupuesto, que también es muy importante y se debe de cuidar el no lastimarlos tanto en este proceso donde va a haber obviamente menores recursos, ¿verdad?, para todo el presupuesto hacia 2016. ¿verdad? Pero de nuevo, te diría que está dentro de nuestro escenario, o sea, esto te refleja la capacidad del gobierno para adaptarse a estos shocks externos, ¿verdad?, en aras de mantener una estabilidad económica, de mantener una estabilidad presupuestaria y continuar con las líneas y metas que tiene el gobierno planteadas de mediano y largo plazo. Bueno, ahora ya quisiera comenzar a entrar en detalle de lo que son las finanzas públicas nacionales. ¿Qué impacto tiene, si es que lo ven ustedes, qué impacto tiene o tendrá esta caída de los ingresos públicos en este año para las entidades federativas? Y también cómo las ve para enfrentar el contexto que creo que es mucho más negativo para el año entrante, cuando ya no vamos a tener el efecto de las coberturas petroleras. Sí, ya entrando al tema de finanzas subnacionales, efectivamente pues sí prevemos un año pues de incertidumbre, ¿verdad?, donde vamos a ver, y ya se están reflejando en ciertos indicadores, como las participaciones federales están bajando respecto a lo que se recibieron en el ejercicio anterior, en 2014. Sin embargo, existen mecanismos para compensar esta baja que se está presentando en los ingresos petroleros. Aquí hay primero ciertas aclaraciones que hay que hacer. Primero, las coberturas que el gobierno federal tiene, ¿verdad?, sobre los precios del petróleo, esas coberturas, los beneficios de esas coberturas no son participables a los estados y municipios. Entonces, si bien se protegen los ingresos del gobierno, eso no permea hacia los siguientes niveles de gobierno. Pero para los estados y municipios, las participaciones sí hay otros mecanismos de protección. Uno, primero, es el IEPS de gasolinas, ¿verdad?, que básicamente por muchos años ese IEPS ha sido un dato marginal o inclusive negativo, un subsidio del gobierno hacia los estados. Ha sido más bien no ha sido un dato relevante.
Y ahora, precisamente, dado que los precios del petróleo están por abajo y tenemos precios de gasolina que están definidos y que no están relacionados con el mercado, se genera un IEPS positivo, ¿verdad? Un IEPS que en realidad va a poder compensar en cierta parte esa baja que están presentando los ingresos petroleros y que afectan las participaciones. Si esto no es suficiente, también hay fondos de estabilización. Se cerró 2014 con un fondo de estabilización para ingresos de estados y municipios con cerca de 37,000 millones de pesos, y esos recursos precisamente están diseñados para utilizarse en periodos como en periodos donde las participaciones pudieran estar por debajo de los niveles presupuestados. Pensamos que estos mecanismos van a ser suficientes en este año para compensar la posible caída que pudieran tener las participaciones. E inclusive estos mecanismos del FEIEF, del Fondo de Estabilización, pudieran, ya se han utilizado en el pasado mecanismos para potenciar esos ingresos, recibir más recursos, que es en cierta forma una toma de endeudamiento en base a flujos futuros de esos ingresos, y con eso también aminorar el posible impacto. Entonces, 2015, en resumen, te diría, va a ser un año donde las participaciones van a estar muy cercanas al presupuesto o a lo mejor ligeramente por debajo, pero no algo que debiera de alarmar o poner una perspectiva negativa en las calificaciones que tenemos en el sector. Hacia 2016 hay incertidumbre, ¿verdad? O sea, hay incertidumbre y tenemos que esperar los tiempos de diseño del presupuesto, que tú sabes empiezan hacia septiembre, octubre. Y obviamente cuando ya tengamos esa información, pues lo iremos incorporando a nuestros análisis. Sí prevemos que obviamente hacia 2016 va a continuar este entorno adverso, ¿verdad? Pudiera haber bajas en las participaciones, también pudiera haber bajas en las aportaciones federales, que son recursos que el gobierno federal pues están etiquetados para ciertos destinos, y se mandan esos recursos a los estados y municipios. Esos recursos también pudieran verse afectados. Pero también pensamos que los estados y municipios pues tienen tiempo suficiente, ¿verdad?, para prepararse en este entorno adverso. Ya debieran de prepararse en este año. Lo estamos viendo, te diría, constantemente estamos en comunicación con ellos, y si bien es un año difícil, pues sí vemos que tienen que empezar a hacer ajustes. Un punto muy importante también, que venimos de un año 2014, un año que fue muy favorable para los estados y municipios, y esto derivado en cierta forma de la reforma fiscal. Las participaciones federales crecieron aproximadamente 10% en términos reales, cerca del 5,5%, 6% en términos reales, que fue un dato también muy favorable, ¿verdad? Tuvieron un entorno muy favorable en 2014 de ingresos, y eso también nos ayudó a que la deuda como un todo no creciera tanto. Ha sido el año que ha crecido menos la deuda subnacional en los últimos años, creció cerca del 5%. Y en ese sentido, nosotros en realidad nuestras calificaciones tratamos de calificar a través de los ciclos. Venimos de un ciclo positivo y ahorita estamos cambiando precisamente de ciclo, ¿verdad? Entonces en este momento todavía no estamos haciendo un cambio de perspectivas, y vamos a estar monitoreando caso a caso, ¿verdad?, cómo las entidades se adaptan en sus gastos en este entorno adverso. Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte muy breve y vamos a continuar platicando sobre el impacto en las finanzas públicas de los gobiernos subnacionales, de las entidades federativas, con Humberto Panti, especialista en finanzas públicas de América Latina de la calificadora Fitch Ratings. Nos vemos en un rato. El Economista. Somos el medio líder en información de economía, finanzas y negocios. Además del diario impreso, contamos con suplementos como Autos, la guía perfecta para seleccionar los autos, montos y accesorios que marcan las tendencias del sector. Políticos, mostramos a los políticos desde un panorama más profundo, siguiendo sus diversas facetas. Turismo, ofrecemos al lector un amplio panorama para planear sus viajes de negocios, reuniones o placer. Fondos, ofrecemos la herramienta más confiable para la toma de decisiones a la hora de invertir. Termómetro económico, sección diaria donde detallamos los mercados en 16 páginas a todo color, llevando a nuestros lectores toda la información necesaria. El Economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, el lujo y lo más prestigiado de la moda. Te presentamos Bistronomy, la revista para el foodie mexicano. Tiene la misión de llevar a nuestros lectores en un recorrido por los mejores lugares para degustar platillos de excepción.
La revista para todos los interesados en los relojes de cuarzo es O'Clock. Los ejes temáticos giran alrededor de las tendencias y las noticias más importantes de la industria, las celebridades y las pasarelas que definen el rumbo de la moda internacional. Equestrian, la única revista de estilo de vida ligada al mundo ecuestre. Podrás encontrar noticias relacionadas con el lujo, los looks y accesorios obligados para él y para ella, los mejores gadgets, relojes, joyas, autos, motocicletas, vinos, restaurantes, platillos, spas y destinos. Si eres amante de la vida náutica, te presentamos Luxury on Board, donde te mostramos los mejores destinos nacionales e internacionales. Te ofrece un directorio actualizado con las marinas en México más importantes. Horloger, la revista de alta relojería, te ofrece todos los contenidos relacionados con las grandes novedades presentadas por las marcas, así como un recorrido desde las entrañas por una de las industrias más importantes en el mundo del lujo. Aquí encontrarás los mejores contenidos sobre las grandes ferias de relojería, como Baseball en Basilea, Suiza, el Salón Internacional de Auto Luxury en Ginebra, Suiza, y el Salón Internacional de Alta Relojería en México. Bueno, pues seguimos en esta conversación con el director de Finanzas Públicas para América Latina en Fitch Ratings, con Humberto Panti, y en este momento la duda que me está surgiendo es, el gobierno federal anunció que iba a hacer una revisión del presupuesto público junto con el Banco Mundial, esto para hacerlo más eficiente. Y el gobierno federal ha dicho que se va a tratar de implementar un presupuesto base cero. ¿Esto qué implicaciones tiene, si es que las tiene, para las entidades federativas, para los estados, y qué implicaciones tendría desde el punto de vista de la calificación? Bueno, primero el implementar un ejercicio de presupuestación base cero es precisamente pues iniciar una revisión total, ¿verdad?, del presupuesto. Aquí muchos de los gastos a nivel federal y a nivel subnacional de estados y municipios y la forma como se generan los presupuestos tienen un comportamiento inercial, ¿verdad? Muchos, en realidad, ¿qué es lo que se hace? Se revisa qué es lo que se gastó el año anterior, ¿verdad? Se plantean ciertas necesidades y se plantean ciertos incrementos o decrementos en ciertos rubros del presupuesto, sin entrar a un detalle, ¿verdad?, de si en realidad dicho rubro está generando los efectos que el gobierno quiere desear de impacto, ¿verdad?, de beneficio a la sociedad. Entonces, en ese sentido, pues este ejercicio lo vemos muy favorable, ¿verdad?, de que se empiece a hablar de ello. No sabemos si hay, también es toda una reingeniería total del gasto, no sabemos si hay tiempo suficiente para hacerlo en este ejercicio, pero el hecho de que ya el gobierno federal esté pensando en eso es algo que vemos de manera muy positiva. A nivel estatal y a nivel municipal, esperemos que este tipo de iniciativas permeen hacia estas entidades y también inicien un proceso de ese tipo, ¿verdad? Sin embargo, en caso de que no se llegue a implementar a cabalidad este ejercicio de presupuestación base cero, yo creo que sienta las bases para empezar a revisar el presupuesto de otra forma y empezar a revisar ciertos programas que tienen cierta duplicidad, ¿verdad?, a los diferentes niveles de gobierno, y empezar a tomar decisiones de cancelación en algún tipo de los programas. Entonces, de nuevo, este tipo de ejercicios lo vemos muy positivo, ¿verdad?, y lo vemos como un compromiso del gobierno precisamente pues para mantener la estabilidad en su ejecución del gasto y apegarse a las metas fiscales que tienen de mediano y largo plazo, ¿verdad? Nuestras calificaciones de riesgo soberano ya toman en cuenta este tipo de acciones que está tomando el gobierno, ¿verdad? Y en ese sentido, te diría, un efecto negativo en las calificaciones, que es lo que más riesgo o ruido pudiera tener, no lo vemos en este momento. Bueno, el secretario de Hacienda nos ha dicho en un par de ocasiones que esta revisión, o lo que él llama el presupuesto base cero, implica una revisión de absolutamente todos los programas que tiene el presupuesto. En ese sentido, ¿usted considera que podría estar en riesgo, que podrían desaparecer algunos de los programas que precisamente sirven de fondeo como para las entidades federativas? No, en ese sentido yo creo, conocemos a detalle, ¿verdad?, la estructura de los ingresos que reciben los estados y municipios, y hay programas como el tema de gasto en educación, gasto en salud, ¿verdad?, que si bien obviamente se pueden revisar, ¿verdad?, y precisamente, como tú sabes, venimos de un proceso también que ha tomado tiempo, que es la revisión del gasto educativo,
donde ha habido cambios, ¿verdad? Y cómo a finales de los 90 esa obligación y esa responsabilidad se trasladó del gobierno central hacia los gobiernos subnacionales, y ahorita estamos en un proceso, como tú lo sabes, de revisión de eso, de hacer un censo, ¿verdad? Y tratar de generar eficiencias en el gasto educativo. Y si bien a veces hay resistencias, pensamos que a mediano y largo plazo lo que se busca precisamente es que los recursos que se destinan a ese rubro se ejecuten y se gasten de manera adecuada. Ese tipo de ejercicios pensamos que todos los programas debieran de tener ese tipo de revisiones. Y de nuevo, en aras de generar ahorros, ¿verdad? De generar que el gobierno y los diferentes niveles de gobierno tengan gastos esbeltos, ¿verdad? Que no tengan estructuras muy abultadas de gasto operativo, y precisamente pues para que puedan destinar esos ahorros a incrementar y mejorar los niveles de inversión pública y niveles de infraestructura. En la medida en que eso se logre, eso va a ser favorable para el país, ¿verdad? En términos de un mayor crecimiento económico, que es lo que, como tú sabes, en los últimos años lo logrado ha quedado abajo de las expectativas, y precisamente esas son las limitantes que ahorita te diría en la calificación de riesgo soberano es una de las principales limitantes de por qué la calificación no puede estar todavía en una categoría superior. Entonces, pero bueno, en la medida en que se implementen este tipo de acciones, pensamos que van a ser positivas, las vamos a estar monitoreando constantemente. Eso es lo que hacemos en nuestras calificaciones, es un constante ejercicio de revisión de cómo se comportan tus ingresos, tus gastos, qué niveles de ahorro generas, ¿verdad? Y con eso cómo mejora o cómo se va comportando tu flexibilidad de capacidad de pago y niveles de inversión, ¿verdad? En resumen, pues esos son los temas que vamos a estar monitoreando a nivel estatal y a nivel municipal también. Señor Panti, las principales fuentes de ingreso de las entidades federativas son las participaciones. Quisiera preguntarle si ante esta caída de los ingresos públicos, ante los recortes, ¿ven ustedes algún riesgo de que las participaciones pudieran disminuir, y en ese sentido que las entidades, que los gobiernos se decidan ir por el lado de la deuda? ¿Cómo ven esta posibilidad para este año y para el próximo? Mira, en 2015 ya con los mecanismos que planteamos, ¿verdad?, de estabilización, o sea, pensamos que lo presupuestado se va a cumplir, ¿verdad? Hasta 2016 pues tenemos que esperar para ver cómo se comportan las bases de presupuesto y cómo eso permea hacia los siguientes niveles de gobierno. Sí, definitivamente tenemos varios factores, ¿verdad?, que a veces están inherentes en este sector. Tenemos un proceso de elecciones importante, y generalmente ese es un tema cíclico que estamos viendo en los gastos que tienen los estados y municipios, ¿verdad?, donde en esos periodos los gastos por razones obvias, ¿verdad?, se abultan en temas electorales. Pero te diría, este tipo de factores no tienen un impacto en las calificaciones, es algo que ya preveemos que se va a comportar de esa forma y tienen ciertos ciclos. Ahora, el tema de deuda, sí, efectivamente, cuando prevemos que hay cierta incertidumbre o que los ingresos no van a venir con tanto dinamismo como se presentó en 2014, sí prevemos un mayor ejercicio de toma de endeudamiento, ¿verdad? Yo esperaría en 2014, que como te digo, fue un año muy favorable de participaciones federales, el endeudamiento subnacional solamente creció 5%. 5% nominal, ¿verdad?, que en realidad pues es algo prácticamente nada más creció, se actualizó con la inflación. Entonces ahora que viene un año más adverso, participaciones, que tienes presiones de gasto, seguramente sí la deuda subnacional pudiera crecer entre un 10-15%. Esos son cerca de 75,000 millones de pesos. Sin embargo, cuando nosotros volteamos a ver nuestro portafolio de calificaciones, que estamos ahorita trabajando como agencia con 29 estados y el Distrito Federal prácticamente con todos, con municipios estamos trabajando con cerca de 100 y algunas empresas del sector público, principalmente organismos de agua, con 25. Todavía cuando vemos que un gran número de entidades tienen calificaciones muy buenas, calificaciones altas, te diría, en la categoría de las SAS o las dobles SAS, y que precisamente esas entidades que se han manejado históricamente con prudencia, ¿verdad?, tienen la capacidad de utilizar el mecanismo de endeudamiento, ¿verdad?, para mantener y fortalecer sus niveles de inversión. Y precisamente en estos años en que son años de vacas flacas, por decirlo así, o años adversos, es precisamente el año donde más se justifica la toma de deuda, y siempre y cuando la toma de deuda se haga con un proceso planeado, ¿verdad?, con un proceso
totalmente justificado en términos de cuáles son las obras que se van a financiar y los beneficios que van a tener esas obras, y siempre de nuevo con una visión de que las entidades cuiden, ¿verdad?, su perfil crediticio y vean su capacidad de pago. Pero te diría, el portafolio que tenemos, vemos un número muy importante, más del 60% de las entidades tienen capacidad de endeudarse, ¿verdad?, y no debieran de tener algún temor, ¿verdad?, de que sus calificaciones pudieran ajustarse, ¿verdad? Bueno, es que nosotros, dada la historia que tiene México, la verdad escuchamos deuda y sí nos preocupa un poco, pero lo que usted nos está diciendo es que la deuda tomada responsablemente sirve. Te diría, y te voy a dar ciertos datos para ponerte en contexto. La deuda subnacional, aquí es un tema muy importante. Primero es de que hasta ahorita representan solamente el 3.1% del PIB. Es una deuda baja para estándares internacionales. Sí ha habido temas que han creado mucho ruido en el sector, de algunas entidades que han crecido su deuda en forma muy importante y en muy poquito tiempo. Bueno, decirte como quién, yo creo que hay estados, casos como Veracruz, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, la información ahí está, ¿verdad? Explican, ¿verdad?, el comportamiento de esas 5 o 6 entidades. Explican cómo se ha comportado el crecimiento de la deuda subnacional en forma muy importante. No significa que ha habido un ejercicio generalizado de todas las entidades endeudadas, no. O sea, han sido casos muy particulares, y cuando ya vemos todas las cifras han crecido, pero son las que están influenciando ese comportamiento. Y regresando al tema de que aún con eso la deuda sigue siendo baja para estándares internacionales. Países como en Brasil, por ejemplo, la deuda subnacional representa cerca del 11-12% del PIB. Países desarrollados, Estados Unidos, Reino Unido, la deuda subnacional representa entre el 15 y 20% del PIB. Ahora, esas son algunas medidas, ¿verdad?, nada más, que te ponen en contexto y de nuevo, o sea, efectivamente, como mencionas, a veces la deuda se sataniza, ¿verdad?, o crea temor, ¿verdad?, pero en realidad el mercado mexicano, en términos de la toma de endeudamiento, es un mercado que ofrece características muy favorables en plazos, en costos, y precisamente ahorita que estamos en un proceso, en años donde la tasa de interés ha venido hacia la baja, está en niveles mínimos históricos, si bien ya se habla de que va a empezar a crecer, ¿verdad?, de que los bancos centrales van a tomar otro tipo de decisiones y las tasas pudieran empezar a crecer, pues los estados debieran de aprovechar precisamente estas condiciones ahorita para tomar la deuda, te diría, en una forma más dinámica, ¿verdad? Y de nuevo, siempre y cuando exista una justificación, existan obras, ¿verdad?, existan infraestructura, y que como tú y yo lo sabemos, en México hay muchas necesidades, ¿verdad?, y que necesitan ser atendidas de una forma más dinámica. Bueno, pues como les decía yo al principio, en El Economista nos preocupamos por platicar con expertos de alto nivel, y en este momento estamos conversando con el director de Finanzas Públicas para América Latina de los estados subnacionales de la agencia calificadora, que es la que tiene la revisión más amplia de las entidades federativas, que es Fitch Ratings. Nos vamos a ir a una pausa y dejé para el final, así que no se me vayan, por favor, dejé para el final el tema de la inclusión del Distrito Federal ya como una entidad federativa para el año 2017. Entonces vamos a platicar sobre si tiene alguna implicación crediticia y pues ver las observaciones de nuestro experto. Acompáñenos. Mantente informado al momento a través de nuestras redes sociales. Síguenos a través de Twitter en @eleconomista. Búscanos en Facebook como eleconomista.mx. Además, para visualizar entrevistas, programas especiales, cápsulas y todo el contenido de El Economista TV en YouTube, los encuentras como Video El Economista. Interactúa con nosotros, participa, comenta y forma parte de la comunidad de economía y negocios más grande del país. El Economista. Información inteligente. Bueno, pues hace un par de semanas pues se dio ya por fin la noticia de que el DF se ha reconocido como una entidad federativa
Y pues vamos a platicar con Humberto Panti, el especialista de Fitch Ratings, acerca de las implicaciones, de si esto tendrá alguna implicación crediticia para la calificación del DF, que es la nota más alta en la escala de las calificaciones que tienen aquí en el país. Mira, ahorita vale la pena pues comentar, como tú mencionas, el Distrito Federal está calificado por Fitch en la máxima nota, que es AAA. Y esto porque tiene una consideración jurídica especial, ¿verdad? En materia de endeudamiento. Que hasta ahorita te diría la deuda del Distrito Federal es considerada deuda del gobierno federal. Y existen ciertos mecanismos para derivar fondos y pagar esa deuda, pero metodológicamente y en estricto sentido aplican la misma calificación del gobierno federal. Ahora, el tema que comentas, ¿verdad?, que va a haber una transformación de esta connotación especial hacia un modelo jurídico más parecido a un Estado. Se va a hacer una Constitución. Esto precisamente, pues obviamente va a permitir al gobierno federal tener mayor autonomía en ciertas tomas de decisiones y precisamente sí, en su funcionamiento orgánico y su toma de decisiones. Te diría ahorita de entrada, ¿verdad?, o sea, no preveemos que la deuda que ha contratado hasta este momento vaya a tener un cambio, ¿verdad? Pensamos que en esa deuda va a prevalecer la garantía explícita del gobierno federal, y eso tiene una calificación que es AAA. Ahora, no sabemos si la toma de nuevo endeudamiento va a continuar con un esquema de garantía del gobierno federal. Pudiera ser, si eso sí, pues la calificación sigue siendo AAA. También si no se da una garantía del gobierno federal, existen ciertos mecanismos, ¿verdad?, que ya se utilizan en el Distrito Federal para pagar esa deuda, que son mecanismos muy robustos y que también te diría son equivalentes también a tener una calificación la máxima de AAA. Pero en este momento te diría una implicación crediticia, pues no tenemos todavía la información suficiente para ver cómo va a cambiar, ¿verdad?, precisamente ese marco institucional en específico en el tema de endeudamiento. Tenemos algunas dudas, ¿verdad? Por ejemplo, si las ahora delegaciones que van a ser demarcaciones o más parecidas a un municipio, si esos municipios van a tener la capacidad de endeudamiento por sí solos o no lo sabemos. Entonces son temas que vamos a estar revisando. También obviamente con este nuevo marco jurídico, por ejemplo, no sabemos si va a haber autonomía hacia estas entidades en términos de recaudación de ingresos, o si se va a seguir todos los principales ingresos, que como tú sabes es el predial, ¿verdad? El impuesto sobre nóminas se van a seguir recaudando a nivel central, a nivel del gobierno del Distrito Federal. Bueno, ahora Ciudad de México. Entonces, son temas que vamos a estar analizando. Sin embargo, te diría, no hemos hecho ahorita un ejercicio de decir cuál es la calificación del gobierno federal sin la garantía explícita del gobierno federal. Pero viendo ciertos indicadores del gobierno federal en materia de endeudamiento, tiene un endeudamiento que te diría entre bajo y moderado, a pesar de que es una cifra muy alta, ¿verdad? En términos absolutos, poco más de 60,000 millones, no recuerdo ahorita la cifra exacta, pero también tiene ingresos muy importantes el Distrito Federal, ¿verdad? Entonces, si tú haces una relación de deuda-ingresos, tienes una relación que para estándares internacionales y locales es una relación baja. El servicio de la deuda también es muy bajo, es moderado, ¿verdad?, para la capacidad de ahorro que tiene el Distrito Federal. Y también tienes factores cualitativos por ser el centro económico y del país, ¿verdad? El principal centro, obviamente, de toda la actividad industrial de servicios. Son factores cualitativos que te llevan a pensar que si tienes una calificación independiente, tendría una calificación, te diría, muy alta, ¿verdad? Entonces, pues son temas, Yolanda, que vamos a estar analizando, pero te diría ahorita, prever algún cambio muy drástico en la calificación no va a ser el caso. Pues ya mi última pregunta, aunque me gustaría seguir conversando con usted, pero mi última pregunta sería, entonces, el panorama general del sector, de los subnacionales, de los municipios, ¿cuál es el que están viendo? El panorama, te diría ahorita, Yolanda, es estable, ¿verdad? Y nosotros las calificaciones que damos tratamos de calificar a través de los ciclos económicos. Venimos de un ciclo donde estamos en lo más alto del ciclo. O sea, 2014 fue un año, y los años anteriores, desde la crisis, ¿verdad?, de 2008-2009 hasta 2014, fueron años donde vimos
un constante fortalecimiento de ciertas variables, a pesar de que la deuda creció en forma importante en algunas entidades. Y también vimos cómo en estos años pues, las entidades pudieron adaptarse, ¿verdad?, hacia ese entorno adverso y tener la capacidad de pagar esas deudas. Ahorita estamos precisamente, te diría, en ese cambio de ciclo, ¿verdad? Y precisamente yo te diría, cuando sí monitoreamos todas nuestras acciones de calificación, cerramos 2014 y el primer trimestre de 2015 con el número, viéndolo hacia los últimos 12 meses, con el número más alto de alzas de calificación. Eso va a empezar a cambiar, o sea, eso nuestros comités, y ya que participamos, yo participo en algunos de ellos, ya estamos viendo en los miembros, obviamente, las mismas preguntas que tú nos haces son las preguntas que se discuten en los comités de calificación, y en ese sentido, nuestros escenarios están un poquito cambiando, ¿verdad? Vemos que se pudieron apretar ciertos indicadores, pero nada todavía que nos indique que tengamos al sector en una connotación negativa, ¿verdad? Como venimos de un ciclo positivo, apenas estamos cambiando en esa percepción. Yo te diría que yo veo 2015 en las secciones de calificación muchas más ratificaciones, pocas alzas, ¿verdad? Pero tampoco te diría un movimiento que vamos a empezar a bajar calificaciones. Tenemos que esperar, tenemos que ver cómo las entidades una a una se adaptan a este nuevo entorno, y lo más importante, es cómo las entidades empiezan a ajustar sus gastos, ¿verdad? Ahí es donde va a estar la clave, ¿verdad? Lo estamos viendo, ¿verdad? Te diría todos los días como el gobierno federal, pues los recortes es eso, Pemex, CFE también están en ese ejercicio, y los estados y municipios también deben de empezar en ese ejercicio. Hay tiempo suficiente para adaptarse, ¿verdad? Y pensamos que las entidades tienen la capacidad de hacerlo. Pues muchísimas gracias, Humberto Panti, director de Finanzas Públicas para América Latina en Fitch Ratings, por haber conversado con nosotros. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima emisión. No olviden que pueden volver a revisar los programas anteriores que hemos realizado en la página del periódico, que es www.eleconomista.mx/voces-medio directo. Mi nombre es Yolanda Morales y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.